buenos días o tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a un video más mío del libro de Mormón. Espero que hayan tenido una gran semana, que hayan podido leer mucho del libro de Mormón y otras cosas, que estén disfrutando el otoño, porque me encanta la primavera acá, y espero que estén todos bien con sus familias. Hoy voy a empezar con mis reflexiones. Bien, leí los capítulos 11 al 15 de Primer Nephi y son capítulos excelentes, tan rellenos de buenas cosas que voy a poder tocar muy poquito. Así que tienen que sí o sí estudiarlos por sí mismos, porque pueden aprender muchísimo. Y bueno, empecemos. En el capítulo 11, Nephi va a empezar su propia visión de lo que vio su padre. Si se acuerdan, leí, vio este árbol, vio muchas cosas, pero Nephi tiene deseos de ver lo mismo. Así que él ora y empieza a tener una visión, ¿no? Ve el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le pregunta: ¿qué deseas tú? Y Nephi dice que él quiere ver lo que vio su padre, ¿no? Entonces ve primero al árbol, ¿cierto? El árbol de la vida. Y Nephi dice: quiero saber la interpretación de él, ¿no? De qué es este árbol. Así que en vez de, no sé, decir simplemente la interpretación, el Espíritu le da una visión y lo describe así Nephi. Dice: y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret. Y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca, ¿no? Es interesante para mí que la interpretación de un árbol ve una virgen, Nephi, ¿no? Pero vemos que esta virgen concibe por el poder de Dios y da a luz a un hijo, y que ese hijo es un fruto perfecto, es más blanco que todo lo blanco, más dulce que todo lo dulce, ¿no? En el versículo 20 dice: y miré y vi de nuevo a la virgen llevando a un niño en sus brazos. El ángel me dijo: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo: sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto es más deseable que todas las cosas. El fruto del árbol de la vida es el fruto de Cristo, que es la expiación, ¿no? El amor de Dios puro vino a esta tierra para sufrir para nosotros. Y me encanta verlo así, ¿no? Que Cristo realmente es el árbol y la expiación es el fruto. Así que, bueno, hay muchas más interpretaciones súper buenas, pero voy a saltar al capítulo 13. Y acá vemos unos eventos históricos muy geniales en el libro de Mormón, ¿no? En el versículo 12, Nephi ve a Cristóbal Colón, ¿no? Que es inspirado para cruzar las muchas aguas. Después él ve muchos de los otros, ¿no? De nuestros antepasados de Europa, que vienen a las Américas, empiezan a vivir acá, y él ve algo importante, que ellos lleven consigo un libro, ¿no? El versículo 23 de 1 Nephi 13 describe la Santa Biblia, describe un libro del Cordero de Dios, escrito por los apóstoles, pero que por todos los años se han quitado cosas preciosas de este libro, ¿no? No más es perfecto. No contiene la plenitud del Evangelio.
y por eso cayó el mundo en tanta confusión, ¿cierto? Así que el Señor obviamente es muy triste, ¿no? Él quiere que sus hijos lo conozcan. Así que Él da una promesa a Nefi. En el versículo 35 dice: porque he aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, la posteridad de Nefi, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas, y después que tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, yo mismo, lo mismo que la de tus hermanos, he aquí que estas cosas serán escondidas, a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Así que el Señor preparó otros anales, otro libro, para venir en su pureza en los últimos días, para clarificar, testificar y apoyar el primer libro, ¿no? Versículos 39 a 40, léanlos ustedes, describen cómo es que el libro de Mormón y la Biblia, como el libro de Mormón y la Biblia trabajan juntos para que podamos conocer a Dios, ¿cierto? Es un plan muy hermoso lo de nuestro Padre. Y sé que es perfecto. Sé que Él nunca nos va a abandonar, que Él siempre estará dispuesto a darnos de su palabra cuando es que estemos preparados para recibirla, ¿no? Bien, así que eso es capítulo 13. En el 14 vemos muchas profecías acerca de estos últimos días, ¿no? El versículo 12 describe la iglesia del Cordero de Dios, y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños a causa de la maldad, ¿no? Entonces en el mundo, ¿no?, iba a haber, y hay hoy, dos iglesias, como dice Nefi en ese capítulo: la iglesia del Cordero de Jesucristo y la iglesia del diablo, ¿no? Esa iglesia no tiene nombre, es todo lo que es en contra de Dios, ¿cierto? Entonces Nefi vio que habrían mucho dominio, ¿no?, en esa iglesia abominable, que iba a estar en toda la tierra y cubrir la faz de la tierra, y que la iglesia de Dios serían congregaciones pequeñas, pero que serían en todo el mundo, ¿no? Pequeñas ramas y barrios en todo el mundo. Es lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Hasta África, Asia, en todo el mundo hay por lo menos congregaciones pequeñas que creen en Dios, que quieren seguir a Cristo, ¿no? Y es un gran acontecimiento que fue profetizado por Nefi, ¿no? Estas profecías son muy hermosas. Espero que todas estudien muy bien estos capítulos. Quiero terminar hablando de cómo es que nosotros podemos recibir nuestras propias revelaciones y testimonios de esas cosas, ¿no? Nefi intenta compartir lo que él aprendió con sus hermanos, Labán y Lemuel, esos duros, y no lo reciben muy bien. En capítulo 15, versículo 11, Nefi dice: si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas, ¿no? El Señor nos promete que con humildad, con una oración de fe y creyendo que vamos a recibir nuestras respuestas, podemos y lo haremos. Yo sé que recibiremos estas respuestas porque las he recibido. Yo sé que Nefi vio estas visiones, que él fue un gran profeta que nos ayuda muchísimo. Yo sé que Dios vive, que Él no nos va a desamparar. Yo sé
que en estos últimos días somos pocos, pero somos buenos y tenemos el poder y la habilidad de ser una buena influencia en el mundo, de hacer el bien, de realmente ayudar y de crecer la iglesia del reino de Dios acá en la tierra. Cada uno de ustedes es parte de eso, sean miembros de la iglesia de Jesucristo o no. Los que creen en Jesucristo pueden contribuir a esta obra y ayudar a Cristo a venir como el Mesías. Les amo, muchas gracias por estar y comparto eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Sigan leyendo, por favor. Les veré en la semana que viene y que tengan una muy buena semana. Les amo. Chao, chao.